Hola, bienvenidos. Mi nombre es Betsua. He trabajado en proyectos y programas desde organizaciones sin fines de lucro hasta organizaciones con fines de lucro en diversos sectores. Y en la mayoría de estas organizaciones, proyectos y programas es poco común encontrar la aplicación del método de ruta crítica, en mi opinión, por tres razones. La primera de ellas es que la mayoría de las personas no técnicas no conocen qué es este método de ruta crítica, cómo funciona y cómo utilizarlo a su favor. Ahora, cuando menciono personas no técnicas, me refiero a quienes no pertenecen o están relacionados con áreas como IT, construcción, ingeniería, entre otras. La segunda razón es que no existe una contraparte de el método de ruta crítica en ágil. Es decir, este método convive o tiene raíces en una metodología tradicional o de cascada, waterfall, como queramos llamarla, lo que sin duda le ha restado relevancia en un ambiente y en sectores y en empresas que cada vez están buscando desesperadamente ser completamente ágiles. Mi recomendación en este sentido es darnos la oportunidad de aprender las diferentes técnicas y mejores prácticas que existen tanto de la metodología tradicional como en la metodología ágil, porque todos estos frameworks, y por mencionar algunos de los más nuevos, Scrums, Scale Agile Framework, Discipline Agile Framework, entre algunos, todos estos frameworks han partido de una metodología tradicional o un enfoque tradicional. Y bueno, la última razón, la tercera razón, es que el método de ruta crítica conlleva un tiempo de análisis, un tiempo de planeación, lo que sin duda también dificulta su utilización en un entorno donde las empresas, las áreas, los equipos estamos cada vez más presionados y cada vez más eh, apresurados por iniciar el trabajo, iniciar a trabajar y entregar pronto, que por sentarnos un momento o detenernos un momento y planificar y evaluar cuáles son los diferentes escenarios en los cuales podemos comenzar a hacer el trabajo de tal manera de hacer las cosas de la forma más optimizada posible. A todos nos pasa que nos llegan requerimientos que son o que traen fecha de finalización deseada de ayer o para una fecha casi imposible de cumplir. Y todos los equipos estamos, o la mayoría de los equipos estamos inmersos en esa situación donde cada vez son muchísimos requerimientos y es un tiempo menor. Y creo que parece que a veces se nos olvida que los recursos son limitados y que siempre no nada más debemos buscar tratar de completar los proyectos en el mejor tiempo posible, sino también haciendo el mejor uso de los recursos disponibles. También nos pasa que a veces nuestro equipo comercial, para quienes estamos en la parte de servicios o ciertas áreas comerciales, venden y prometen al cliente que vamos a llegar a la luna en 3 días, ¿no? Entonces, este método nos va a ayudar a hacer una evaluación y análisis para poder dar alguna fecha que podamos cumplir y sacar el mejor escenario posible. Y hay que tomar en cuenta que la verdadera locura no es tomar un momento para planificar y para analizar cómo, cuándo y qué vamos a hacer, sino la verdadera locura es no hacer este análisis, que en la mayoría de los casos nos va a llevar a un retrabajo, un aumento en costos y desviaciones y deficiencias que al final de cuentas se vuelven mucho más problemáticas. Y bueno, por esta razón vamos a ver en este webinar el método de ruta crítica, que es una herramienta poderosa que puedes tomar ventaja. Antes que nada te voy a platicar del origen de este método para entenderlo mejor, ya que es un método bastante lógico, como vas a ver a continuación. Y bueno, el método de ruta crítica se originó en los años 50, a finales de los años 50.
De hecho, se cree que este método de ruta crítica se desarrolló casi al mismo tiempo en dos proyectos que no estaban relacionados. De hecho, uno de ellos del sector público y el otro del sector privado. En el sector público se trató de la Armada de Estados Unidos, que tenía el programa Polaris ya fuera de tiempo. Lo que querían era una solución para poner en forma el programa que se trataba de misiles lanzados desde submarinos. El otro proyecto que también se considera que dio origen al método de ruta crítica es en la empresa de químicos DuPont, que ellos estaban interesados en ese momento en ampliar cerca de 300 fábricas, lo que implicaba un gran número de actividades, se cree que cerca de 30,000 actividades, lo cual ya no era posible abordar con un diagrama de Gantt. Ahora, nota informativa, el diagrama de Gantt existe desde los inicios de 1910 y esa es la fecha de referencia que tenemos de su utilización. Entonces, los diagramas de Gantt están mucho tiempo antes que este método de ruta crítica y existe una diferencia de cuándo aplica y cuándo funciona Gantt y cuánto ya no es suficiente. Y cuando ya no es suficiente, aquí viene este método que logró originarse justo por esta situación. Bueno, ahora, el objetivo de la empresa era controlar y optimizar los costos de operación del proyecto y las actividades del proyecto. En general, estos dos proyectos tomaron enfoques muy similares, que básicamente consistían en descomponer el alcance del proyecto en actividades, estimar esas actividades, relacionarlas de acuerdo a sus dependencias y, en última instancia, calcular la duración total del proyecto y hacer ahí diferentes escenarios pues, para reducir costos, optimizar riesgo, optimizar tiempo. La Armada de Estados Unidos en particular le llamó a este método o a su técnica PERT, que viene de las siglas de Programa de Evaluación y Técnica de Revisión. En contraparte, la empresa DuPont le llamó Critical Path Method, que es método de ruta crítica, y aunque hoy en día se confunden muchísimo entre qué es PERT y qué es el método de ruta crítica, pues tienen diferencias muy evidentes, que son evidencias que vamos a ver a continuación, para no cometer ese mismo error de confundirlas y asociarlas a que son un mismo método, porque son, aunque tomaron enfoques muy similares, tienen características muy peculiares. Como nota informativa, se dice que el método de ruta crítica se utilizó en el proyecto de Apolo 11, que llevó a los primeros 2 hombres a la Luna y que permitió la estimación de cerca de 2 millones de actividades. Entonces eso nos da una visión un poquito más amplia del potencial que tiene este método y por supuesto que no funciona en aquellos proyectos chiquitos de 2 semanas, de un par de semanas, sino en proyectos más complejos y en proyectos pues más importantes que conllevan una alta carga de trabajo. Ahora bien, hoy en día vamos a ver un poquito cómo es que no debemos confundir estos dos enfoques. Antes que nada, lo principal del método de ruta crítica es que este método utiliza las actividades para estimar el tiempo de desarrollo del proyecto, mientras que PERT utiliza o emplea eventos. Número 2, se dice que el método de ruta crítico es un método determinista porque asigna un tiempo específico a cada actividad, mientras que PERT utiliza un cálculo o una estimación de 3 escenarios, también se le conoce como 3 puntos, en el cual tiene un escenario optimista, un escenario más realista y un escenario pesimista.
y toma el valor o la estimación del optimista más 4 veces el realista más el pesimista, y a este valor lo divide entre 6 y ahí tenemos la estimación. Ahora, el método de ruta crítica está más enfocado a la optimización de tiempo y costo, mientras que PERT está más enfocado, más relacionado a la optimización de tiempo. Y por último, el método de ruta crítica está más relacionado a proyectos de construcción, mientras que PERT está más desarrollado a proyectos de desarrollo e investigación. En este webinar en particular vamos a ver solamente el método de ruta crítica, vamos a hacer un ejercicio para entender cómo funciona y cuáles son los pasos a seguir para crear el método de ruta crítica de nuestro proyecto, pero si investigan un poquito más, es muy diferente el diagrama que vamos a realizar en el método de ruta crítica al diagrama y los elementos de esos diagramas en el otro método que es el de PERT. Y bueno, antes de iniciar, vamos a conocer ciertos elementos clave del método de ruta crítica. El método de ruta crítica, aunque hoy en día existen muchas variaciones, esta es como una de las más sencillas de aprender, en mi opinión, que consiste en cajitas o nodos, los cuales se van conectando. Y a mí me gusta mucho más este enfoque porque tienes 7 elementos y te ayudan a hacer ciertas validaciones en esos 7 elementos para corroborar que estás haciendo un método de ruta crítica correcta. Entonces, en el primer elemento tenemos el tiempo de inicio más temprano, o en inglés early start, que es el tiempo más temprano en que una actividad puede comenzar una vez que las actividades dependientes anteriores hayan sido completadas. Luego tenemos la duración de la actividad y tenemos también el tiempo de finalización más temprano. Este tiempo de finalización más temprano, también en inglés early finish, es la fecha de finalización, o también se podría decir que es la fecha de inicio más temprana más la duración de la actividad. Y básicamente es el tiempo más pronto en que se puede completar esta actividad. Después tenemos la fecha de inicio más tarde o el inicio tardío. En inglés es late start. Es la fecha más tarde en la que podemos iniciar esta actividad sin que represente un riesgo para el cronograma completo del proyecto. Posteriormente tenemos la holgura, o también en inglés float, también se le conoce como slack. Es el tiempo de inactividad que tenemos o el colchón para iniciar una actividad sin tener o generar un problema. Y número 6, tenemos la fecha o el tiempo de finalización más tarde, en inglés late finish. Es la última fecha en la que se puede completar la actividad sin retrasar todo el proyecto. Y en medio tenemos el nombre de la actividad, de tal manera que en estas cajas o nodos vamos a poner el nombre de las actividades un poquito abreviado y cada uno de estos elementos de duraciones, holguras, tiempo de inicio, fin y demás. Ahora, para asegurar que estamos listos para la actividad de realizar la ruta crítica, quiero hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Supongamos hoy, jueves 17 de junio, nuestro supervisor, nuestro jefe, nos pide iniciar la actividad X a partir del día de mañana. De manera que lo único que vamos a hacer a partir de mañana es la actividad X. Si esta actividad X conlleva 3 días de trabajo y en la empresa se elabora de lunes a viernes, la pregunta es, ¿en qué fecha concluiremos esta actividad? Es un cálculo muy pequeño, entonces ya debes tener la respuesta. La respuesta correcta es el martes. Y si tienes dudas por qué, entonces te recomiendo realizar muchos más ejercicios como este para entender que en proyectos
el día de inicio es el día 1, es decir, el viernes es el primer día laboral, el lunes es el segundo del día laboral y el martes es el tercero. Si la actividad conlleva 3 días de trabajo, en el día 3, el día martes 22, vamos a concluir esta actividad. Ahora bien, también hay una confusión tremendamente común entre clientes y usuarios. ¿Por qué? Porque cuando le decimos a nuestro usuario o a nuestro cliente que la actividad o su requerimiento o su mini proyecto conlleva 3 días de duración y lo vamos a iniciar el viernes, muchas de las veces lo que nos contestan es perfecto. Podemos entonces verlo el martes a las 8 de la mañana. No se pueden hacer 24 horas en 16 horas. Entonces, si convertimos estos 3 días de trabajo en horas, suponiendo que las horas que se trabajan son 8, son 24 horas que conlleva la actividad X. Si el viernes, que es el primer día en que se trabaja esa actividad, tiene 8 horas laborales y el lunes tiene otras 8 horas laborales, estamos hablando de un trabajo de 16 horas en esa actividad. Y si nuestra hora de entrada en la empresa son las 8 de la mañana y nuestro usuario cliente que quiere que lo revisemos a las 8 de la mañana, realmente el avance que hemos tenido son 16 horas de trabajo. No es posible haber completado la actividad. Entonces, ya sea si eres un usuario o si eres cliente o si eres proveedor o estás en IT, lo que sea, pues es muy importante conocer cómo funciona un calendario en proyectos. El siguiente tema que vamos a ver son las dependencias, y eso también lo hablamos un poquito en un webinar anterior. Las dependencias no son únicamente de fin a inicio. Y esto representa un problema y creo que esta es otra de las razones por las cuales es muy poco utilizado el método de ruta crítica. Y esta es que en la mayoría de las aplicaciones o los software para gestión de proyectos, y vaya que conozco muchísimos y utilizamos frecuentemente tanto Microsoft Project, Jira, Smartsheet, Monday, ClickUp y muchos de los nuevos que hoy en día existen. La mayoría de estos te permiten marcar dependencias de fin a inicio, pero no de las otras tres que también existen, que es de fin a fin, de inicio a inicio y de inicio a fin, que esta particular es bien peculiar de encontrar. Y esto pues representa un problema porque en un método de ruta crítica con proyectos complejos, con proyectos que tienen un nivel de criticidad, vamos a tener diferentes dependencias, no nada más de fin a inicio, sino mucho más. Y eso representa un reto porque para hacer un método de ruta crítica, si lo quisiéramos hacer en una herramienta, que sí existen, son herramientas muy especializadas que a veces pues es muy difícil de adoptar o de encontrar o muchas otras cuestiones al respecto. Pero lo que queremos ver en el webinar hoy es repasar estas dependencias para que las conozcas y en el momento que se te presenten en tus proyectos sepas cómo relacionarlos en el método de ruta crítica. Ahora, para empezar con esto vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer ejercicios para entender cómo funcionan estas dependencias, ¿vale? La de fin a inicio es la que todos conocemos, la que todos sabemos. Un ejemplo muy sencillo puede ser que nosotros vamos a instalar Zoom en nuestra computadora. Vamos a descargar la aplicación de escritorio, vamos a utilizar Zoom en nuestro ordenador. Ahora, vamos a decir que la actividad A es descargar ese paquete o ese programa de la página de Zoom y descargarlo a nuestra computadora. Y la actividad B es ejecutar ese programa, ¿va? De tal manera que, pues, nosotros no podríamos ejecutar la actividad B o ejecutar el programa sin antes haber concluido la actividad A, que es descargarlo. En este escenario es una dependencia marcada de fin a inicio. Tenemos que concluir la actividad A para iniciar la actividad B. Así como este, hay muchos más ejemplos porque es una dependencia y muy
común en los proyectos. La siguiente va a ser un ejemplo de una dependencia de fin a fin. En este caso particular vamos a suponer que nosotros vamos a correr un maratón. Y bueno, si no puedes imaginar eso, vamos a decir que un compañero va a correr un maratón y nosotros vamos a cronometrar los últimos 100 metros de la carrera, ¿no? Entonces, un maratón es alrededor de 40 kilómetros, mientras que, la actividad que vamos a hacer nosotros nada más es cronometrar el tiempo de ese compañero los últimos 100 metros. De manera que, si nos damos cuenta, la actividad A va a ser nuestro compañero corriendo el maratón. La actividad B la vamos a hacer nosotros y va a ser cronometrar los últimos 100 metros de la carrera de nuestro compañero. Ahora bien, si nos damos cuenta, realmente nosotros no vamos a empezar a cronometrar al mismo tiempo que nuestro compañero empieza su actividad de correr el maratón. Lo que vamos a hacer es que ya cuando esté cerca de los 100 metros y cuando ya esté en los 100 metros, vamos a empezar a cronometrar esa duración, pero sí, y esto sí, vamos a terminar al mismo momento. Quiere decir que la actividad A, que es correr el maratón, y la actividad B, nuestra, que es cronometrar los últimos 100 metros, van a terminar al mismo momento. Y si no las terminamos al mismo momento, que son los últimos 100 metros, realmente vamos a estar mintiendo o va a estar mal nuestro cronometraje, ¿no? En este sentido, la dependencia que existe acá es de fin a fin. Tiene que concluir la actividad A, nuestro compañero tiene que finalizar la carrera para que la actividad B, cronometrar los últimos 100 metros, concluya. Entonces, es un ejemplo que creo que nos ayuda muchísimo a entender cuando existe una dependencia de fin a fin. Ahora, una dependencia de inicio a inicio. Vamos a suponer que tenemos una nueva tienda en línea que queremos lanzar, pero antes de lanzar nuestra tienda en línea le queremos hacer una prueba de estrés para asegurarnos que nuestra tienda va a soportar X número de usuarios, interacción, etcétera. Y para esto vamos a utilizar una herramienta de monitoreo. Esta herramienta de monitoreo nos va a ir dando todos los estadísticos. En este sentido, la actividad A es realizar las pruebas de estrés donde simulamos muchos usuarios, muchas interacciones, compras, etc. Y la actividad B va a ser realizar el monitoreo a través de esta aplicación. En ese sentido, la actividad B va a iniciar cuando inicie la actividad B. Vamos a iniciar a monitorear cuando inicien las pruebas de estrés. Ese es también un ejemplo bastante sencillo para conocer las dependencias o relaciones de inicio a inicio entre dos actividades. Y la cuarta, que es un poquito más difícil de encontrar y me tomó un poco más de tiempo ver este ejemplo, pero vamos a tomar el escenario de un sistema nuevo y un sistema anterior de nóminas. Supongamos que en la organización tenemos un sistema de nóminas anterior o viejo que funciona y esa es la actividad, ¿no? El sistema anterior, el funcionamiento del sistema anterior. Y la actividad B es el nuevo sistema de nóminas. Inicio y fin. La actividad A realmente va a ser, va a iniciar cuando la actividad B finalice. En ese sentido, y más bien dije las actividades al revés, en ese sentido, la actividad A del nuevo sistema, el nuevo sistema va a iniciar a funcionar, va a iniciar a estar ya funcionando cuando el sistema anterior, la actividad B, deje de funcionar o deje de estar activo o vigente. Creo que es un ejemplo que también nos ayuda un poco a entender esta relación de inicio a fin, que es un poquito más difícil de encontrar en proyectos. Ahora, punto importante, existen dos tipos de relaciones o dos tipos de dependencias. Una es mandatoria, y así se le conoce, mandatoria, quiere decir que no podemos hacer nada al respecto, es intrínseca, es esencial. Y un ejemplo era la instalación del programa de Zoom en nuestra computadora. No podemos instalarlo sin antes descargarlo.
Entonces, en ese sentido, no podemos alterar ese orden. Hay una dependencia clara, una dependencia mandatoria. Pero también, en ocasiones en proyectos, existen dependencias discrecionales o también conocidos como de preferencia o lógicas, en donde no existe una dependencia, sino que nosotros queremos hacer esas actividades en esa secuencia o queremos iniciar primero una actividad y finalizar otra actividad o finalizar una actividad para iniciar otra actividad y ese tipo de dependencias no son mandatorias, son a preferencia. Y de hecho, estas discrecionales o a preferencias son las primeras que se revisan cuando queremos implementar alguna técnica para poner un proyecto en forma, que puede ser fast tracking o crashing, son las primeras dependencias que nosotros revisamos para realizar ajustes. Ahora bien, más o menos así va a quedar, pero vamos a iniciarlo desde cero. Lo primero que tienes que hacer para armar este método de ruta crítica es poner las actividades, tener claro o definir las actividades. Nosotros vamos a hacer un ejercicio de la construcción de una oficina y para fines propositivos y simplificar este ejercicio, vamos a suponer que la oficina va a ser modular. Vamos a contratar un fabricante que van a hacer estas modulares y con estos modulares vamos a armar nuestra oficina, realmente la vamos a asamblar y además vamos a suponer que todo este proyecto conlleva solo 7 actividades. La primera de ellas es el diseño de la construcción, tener el diseño de nuestra oficina. Una segunda es seleccionar el fabricante y después de esta actividad pueden pasar dos cosas: fabricar los modulares y preparar la instalación, entregar los modulares. Luego también tenemos la preparación del terreno y por último hacer este ensamble de la oficina. En este sentido, el paso siguiente, aquí me brinqué un paso. El paso 2 es empezar las relaciones. Entonces, me voy a regresar para que se vea un poquito más claro. Ya que tenemos las actividades, empezamos a relacionarlas de acuerdo a sus dependencias. En este caso, vamos a utilizar también para fines de simplificar este aprendizaje, vamos a utilizar una de dependencia de fin a inicio. Finalizo una actividad, inicio otra actividad. Finalizo la actividad, inicio otra actividad. De esta manera, una vez que tengamos ya el diagrama de red de nuestra actividad, vamos a proseguir a poner la duración de estas actividades. En este sentido, en el paso 3, vamos a decir que la duración del diseño de la construcción van a ser 5 días, una semana laboral, pero para fines prácticos vamos a hablarlo en días o vamos a hablarlo en tiempo. Luego, seleccionar fabricante nos va a llevar 5 días también. Preparar el terreno, 30 días, porque es un poquito más laboriosa. Y bueno, nuestro terreno está un poquito que deja mucho que desear. Luego vamos a tener la fabricación de modulares, 15 días. Y para preparar la instalación, 10 días. Para entregar los modulares, 5 días. Y por último, para ensamblar ya nuestra oficina, 15 días. Lo siguiente a realizar es que vamos a poner la fecha de inicio más temprana y la fecha fin más temprana. Si recordamos, la fecha fin más temprana es la suma de la fecha de inicio más la duración. En ese sentido, vamos a iniciar con el diseño de construcción. Y también, de nuevo, para fines propositivos, vamos a suponer que vamos a iniciar en el tiempo cero nuestra actividad para que la suma sea mucho más sencilla. Entonces, el diseño de construcción lo vamos a iniciar en el tiempo cero y si la duración son 5 días, mi fecha de finalización más temprana va a ser 0 más 5, 5. Vamos a terminarlo en el día 5. Ahora, seleccionar el fabricante, la fecha de inicio más temprana, vamos a suponer que también es en el día 5, en el tiempo 5, y si la duración son 5 días, la fecha de finalización más temprana será 10.
Preparar el terreno también va a tener una fecha de inicio más temprana del día 5 y como esta actividad conlleva 30 días de duración, la fecha de finalización más temprana va a ser en el día y en el tiempo 35. En el siguiente caso, fabricar modulares, vamos a tener una fecha de inicio más temprana de el día 10 y como conlleva 15 días de duración, la fecha de finalización más temprana va a ser en el día 25. Preparar instalación, la fecha de inicio más temprana de su antecesora va a ser 10 en el día 10 y como conlleva 10 días de duración, la fecha de finalización más temprana va a ser en el día 20. Entrega de modulares, su fecha de inicio más temprana, porque existe una relación o una dependencia con una anterior, una actividad anterior, va a ser la fecha de finalización de esa actividad anterior, que va a ser el día 25 y como conlleva 5 días de duración, la fecha de finalización más temprana va a ser en el día 30. Y por último, asamblar la oficina, y este es un poquito más tricky o un poquito complejo o bastante sencillo también. Aquí tenemos tres relaciones. Asamblar la oficina. Para asamblar la oficina tenemos que haber concluido la entrega de modulares, la preparación de instalación y la preparación del terreno. Si nosotros nos preguntamos cuál es la fecha de inicio más temprana, cuál es el día más temprano en que podemos iniciar a trabajar esta actividad que es asamblar la oficina, la respuesta un poquito tal vez lógica que podría suceder es que la respuesta que me dieran sea en el día 20. Y la respuesta esa es incorrecta. La respuesta correcta es en el día 35. ¿Por qué? Porque aunque la actividad de preparar la instalación la concluimos en el día 20 y la actividad de entregar modulares la concluimos en el día 30, no vamos a tener finalizada esta actividad que es una actividad requerida para esta actividad predecesora. En este sentido, el tiempo más pronto en que podemos iniciar esta actividad es cuando termina su última actividad anterior, que es en el día 35. Y como conlleva 15 días de duración, asamblar la oficina en el tiempo más corto o más pronto de desarrollo va a ser en el día 50. Y en el día 50 podemos decir que tenemos esta oficina. Ahora, este camino que seguimos se le conoce como forward o paso adelante o hacia adelante y de esta forma lo que hicimos es partimos de un inicio y fuimos poniendo o llenando estas cajitas de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia atrás o dar paso hacia atrás y vamos a partir del fin y vamos a irnos hacia el inicio. Esto y terminar en este paso nos va a ayudar a determinar la ruta crítica y las holguras entre actividades. Entonces, vamos a suponer que le dijimos a nuestro supervisor o al sponsor del proyecto que el tiempo más corto de desarrollo de este proyecto es en el día 50. Y que lo que quiere nuestro sponsor del proyecto es que definitivamente entreguemos el proyecto en el día 50 o porque por temas contractuales del proyecto tenemos que concluirlo en el día 50. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia atrás, vamos a ir un poquito al revés y lo primero que tenemos que hacer es poner la fecha de finalización más temprana y luego la fecha de finalización más inicio más tarde y fecha fin más tarde. En ese sentido, vamos a poner igual que la fecha de finalización más tarde va a ser también en el día 50 y la fecha de inicio más tarde la podemos sacar de la siguiente manera. Restando la fecha el tiempo de duración de la actividad a la fecha fin más tarde, que sería 50 menos 15, 35. Quiere decir que en el día 35 es el día o es el tiempo más tarde en que podemos iniciar esta actividad
para concluir la actividad en el tiempo 50. Vamos a hacerlo de la misma forma hacia atrás. Entregar modulares, la fecha de finalización más tarde es en el tiempo 35 para no impactar la actividad de asamblar la oficina. Y si entregar modulares conlleva 5 días, sería 35 menos 5. En el día 30 tendríamos que estar haciendo ese modular. Algo que quiero comentar es que algo fácil de hacer, estas tres actividades que tengo dependencia con la de asamblar oficina, probablemente su fecha de finalización más tarde va a ser en el día 35 y es un buen ejercicio de una vez marcarlos. Entonces, entrega modulares, preparación de instalación y preparar terrena van a finalizarse como fecha más tarde, en el día 35, para no impactar asamblar la oficina. Ahora, volviendo a entregar modulares. 35 días menos 5 días de duración, la fecha de inicio más tarde, podemos realizar esta actividad es en el día 30 para poderla concluir en el día 35 y no impactar el cronograma del proyecto. Preparar la instalación de la misma manera, el tiempo más tarde que podemos iniciarla va a ser 35 menos 10 en el día 25. Preparar el terreno va a ser 35 menos 30 en el tiempo 5. Y el fabricar modulares va a ser en el día 30, que es el tiempo de inicio de su predecesora, y 30 menos 15 van a ser en el día 15. Seleccionar fabricante, y ese es también un poquito tricky de nuevo. Seleccionar fabricante, nosotros tenemos dos dependencias de fin e inicio, que es una actividad de fabricar modulares y otra actividad de preparar la instalación. ¿Cuándo es la fecha más tarde en que podemos entregar esta actividad de seleccionar el fabricante? La respuesta correcta es 15. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros entregamos esa actividad de seleccionar el fabricante en el día 15, no vamos a impactar la actividad de fabricar modulares. En cambio, si nosotros entregamos esta actividad en el tiempo 25, vamos a impactar la actividad de fabricar modulares, aunque no impactemos la actividad de preparar la instalación. Entonces, la respuesta correcta aquí es en el día 15. Y 15 menos 5 va a ser 10, mi tiempo de inicio de más tarde. Y en el siguiente ejercicio, el diseño de construcción, de nuevo tenemos un ejercicio muy similar. Tenemos dos dependencias donde seleccionar el fabricante necesita en su fecha más tardía iniciarse en el tiempo 10, mientras que preparar el terreno en el tiempo 5. De manera que diseño de construcción debe concluirse a más tardar en el día 5 para no impactar preparar el terreno. Y 5 menos 5 me va a dar un tiempo de duración, un tiempo de inicio más tardío del día 0, al igual que en la actividad anterior que realizamos. En ese sentido, lo siguiente que nos toca realizar es determinar las holguras entre actividades, y esto es bastante sencillo y es uno de los porqués a mí me gusta mucho utilizar cajas o nodos. Y la holgura la vamos a determinar de la siguiente manera. Podemos tomar la fecha de inicio más temprana y restar a la fecha de inicio más tarde, o hacerlo viceversa. También del otro lado podemos también restar la fecha de finalización más temprana, la fecha de finalización más tarde. Veamos un ejemplo. En el diseño de construcción tenemos 0 menos 0 nos da 0, 5 menos 5 nos da 5. Esto quiere decir que en diseño de construcción tenemos una holgura nula, no tenemos ninguna holgura en esa actividad. En el siguiente ejercicio, seleccionar fabricante, tenemos una holgura de 5, 5 menos 10, 5. En el otro caso, en el otro extremo, 10 menos 15, 5. O correctamente sería al revés, 15 menos 10. En preparar el terreno,
tenemos 0 de holgura. Fabricar modulares, tenemos 5 días de holgura. 15 menos 10 y 30 menos 25 me dan 5. Preparar instalación, tenemos 15 días de holgura. Entregar modulares, tenemos 5 días de holgura. Y asamblar la oficina, tenemos 0 días de holgura. Ahora, el siguiente actividad es determinar la ruta crítica del proyecto. Esta ruta crítica se compone por aquellas actividades que tienen una holgura de 0. Estas holguras de 0 la primera actividad es el diseño de la construcción, que tiene una holgura de 0. La segunda actividad es preparar el terreno y la siguiente actividad es asamblar la oficina. Ahora, ¿qué actividades tienen también holguras? Es seleccionar al fabricante con 5 días de holgura, fabricar modulares con otros 5 días de holgura, entregar modulares con otros 5 días de holgura y preparar instalación con 15. Aquí ya hemos terminado nuestro método de ruta crítica con este proyecto muy sencillo, muy práctico. Y en esta forma, ¿qué es lo que vemos? Vemos que si nosotros queremos cumplir con la entrega de la oficina en el día o en el tiempo 50, nosotros podemos iniciar estas actividades en esa secuencia. El diseño de construcción se tiene que iniciar sí o sí en el tiempo 0. Preparar el terreno lo tenemos que iniciar sí o sí, también posterior a lo mismo que asamblar la oficina. Sin embargo, nosotros tenemos 5 días de inactividad, posible inactividad o de colchón para iniciar esta actividad de seleccionar el fabricante. Es decir, si no lo iniciamos en el día 5 y lo iniciamos en el día 10, no vamos a tener un impacto en el proyecto. Pero ¿qué pasa con la ruta crítica? Que si el diseño de construcción no lo iniciamos en el día 0, sino que lo iniciamos en el día 1 o en el día 2, vamos a tener un impacto inmediato en el cronograma total del proyecto. En este sentido, si el diseño de construcción lo iniciamos en el día 2, vamos a terminar a asamblar la oficina en el día 52, 2 días posteriores, 2 días de desviación. Y eso nos ayuda para tener muy en el radar aquellas actividades que componen la ruta crítica, que de desviarse esas actividades voy a desviar o impactar el cronograma completo del proyecto. Ahora, para terminar de entender un poquito cómo funciona el método de ruta crítica, tenemos que hablar de sus fortalezas y de sus debilidades. Como fortalezas, en definitiva, este diagrama nos permite tener visibilidad de las dependencias. En este escenario hicimos dependencias de fin a inicio, finalizo una actividad para iniciar otra actividad. Pero existen otras dependencias, como lo vimos en un momento anterior, que este diagrama nos va a permitir conocer y tener visibilidad de esas dependencias. Número 2, nos ayuda a maximizar la eficiencia del tiempo, del uso o el empleo del tiempo y de los recursos. En ese sentido, nosotros o el Project Manager podría estar vuelto loco buscando que seleccionar fabricantes se inicie en el día 5 y no tener ningún impacto en el cronograma del proyecto. Sin embargo, esto nos ayuda a tener visibilidad qué es lo que se impacta y qué es lo que tiene un nivel de criticidad mayor para entregar nuestros proyectos en tiempo y qué tiene una holgura y podemos tener un poquito de inactividad en esas actividades o comenzarlas un poquito más tarde. Número 3, nos ayuda a calcular la holgura de cada actividad y saber cuál es este periodo que tenemos de cada actividad. Y número 4, nos brinda una estructura para analizar riesgos y oportunidades. ¿A qué nos referimos con esto? Que si el día de mañana tenemos una oportunidad de disminuir el tiempo del proyecto y queremos ver cómo impacta y cómo cambia la ruta crítica, podemos hacer ese ejercicio. Si nosotros quisiéramos, en este ejemplo, reducir la entrega de asamblar la oficina por 5 días, es decir, entregarla en el día 45, y nos volteamos a ver actividades como entregar modulares, fabricar modulares, preparar instalación y seleccionar fabricante para disminuirle a cada uno
un poquito más de un día a fin de que me dé estos 5 días menos, la realidad es que no vamos a tener un impacto en el cronograma del proyecto. Si queremos realmente disminuir el tiempo de trabajo del proyecto de 50 a 45, es decir, quitarle 5, tendríamos que estar viendo las actividades que son parte de la ruta crítica, como por ejemplo preparar el terreno, asamblar la oficina, realizar también el diseño de construcción. Número 2, bueno, pasando oportunidades, la primera es que depende de una estimación exacta de cada actividad. Si nosotros no conocemos una duración de las actividades, seguramente nos funcionaría más hacer un método de PERT, donde vamos a tener podemos tener tres escenarios, podemos tener este cálculo y sacar un aproximado de la duración de nuestras actividades. Esto también representa una oportunidad en el método porque es un método que se dice que es más, y me voy a brincar al número 3, es más para proyectos de procesos repetitivos en los cuales conocemos las duraciones de las actividades o tenemos otros proyectos que nos pueden dar una duración o podemos sacar esa duración en base a históricos o en base a experiencia. Si estás en una empresa en la cual realizan proyectos de instalación de software o desarrollo de software y es muy similar y cambia un poquito el alcance, pero es muy similar las actividades, ya vas a tener gran parte del trabajo del método de rotocrítica porque ya vas a tener una duración de las actividades, vas a tener una secuencia de las actividades y vas a tener la definición de estas actividades. Entonces, esto es sin duda una debilidad en el método de ruta crítica y su aplicación en el mundo actual. Número 2 es que, como lo mencionaba al inicio, como las dependencias no nos permiten aplicarlas todas y cada una de los software de gestión de proyectos que existen, pues es un reto porque el método de ruta crítica o lo puedes hacer en alguna hoja de cálculo o en alguna hoja de papel o en algún software muy especializado para gestión de proyectos. Número 4, porque el 3 ya lo dijimos, es que la precisión de este modelo va a depender de la información que tengamos disponible. Si nosotros no tenemos duraciones o no tenemos cómo determinar duraciones, ni siquiera el método de PERT nos va a funcionar. Entonces, es parte de una de las debilidades muy marcadas en este proyecto. Ahora, antes de cerrar con el webinar, tenemos que conocer errores comunes, porque hicimos un ejercicio muy sencillo, pero seguramente en proyectos la cosa se empieza a complicar. Errores comunes, tenemos 4 que vamos a revisar el día de hoy. El primero de ellos es que si disminuyes la duración de una tarea en la ruta crítica, el proyecto se completará antes. Es un error. La respuesta correcta es depende. Si haces esto, lo más probable es que la tarea recortada de la ruta crítica pueda ser reemplazada por otra tarea que sea más larga y que no sea crítica, que se pueda convertir ahora en una actividad crítica y pues esto significa que tienes una nueva ruta crítica. Ahora, ojo aquí, comentario, paréntesis, en un proyecto y en un proyecto real, no el ejemplo muy sencillo que hicimos, puedes tener una o más rutas críticas. Pero bueno, en este ejercicio, en este error común, significa que vamos a tener diferentes rutas críticas por hacer este cambio. Y lo que es importante tener en cuenta es que reducir la ruta crítica en la mayoría de los proyectos puede acortar la duración de el proyecto total, pero no es un ejercicio simple, sencillo, trivial, sino es un ejercicio que conlleva tiempo, porque reducirle el tiempo a una actividad de la ruta crítica para quitar tiempo al proyecto completo nos va a requerir volver a hacer todos los cálculos de la ruta crítica. Y en el proyecto que vimos es muy sencillo, pero en proyectos donde llevan, y no voy a decir 2 millones de actividades, pero muchas actividades, decenas de actividades, cientos de actividades, se vuelve
muy laborioso, a menos que tengamos un software muy especializado que nos ayude a hacer esto de forma automática. El número 2, la ruta crítica nunca cambia. Por lo que mencionamos anteriormente, la ruta crítica cambia no solo cuando hacemos un cambio en la actividad, sino también cuando una actividad la completamos antes de tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una actividad de la ruta crítica la completamos antes de tiempo? Todo el resto de las actividades va a cambiar. Otra cosa también es que em, si una actividad que es parte de la ruta crítica la concluimos, pues ya no es una actividad crítica, ya no es una actividad de la ruta crítica. ¿Por qué? Porque ya está concluida y porque su finalización ya está marcada, de manera que esa actividad ya no me va a representar un riesgo o me va a poder impactar en el cronograma del proyecto porque ya está concluido. Número 3, la ruta crítica es la ruta más corta del cronograma. La respuesta correcta es todo lo contrario. La ruta crítica es la ruta más larga del cronograma. Y esto quiere decir que pues la ruta crítica es aquella composición de actividades que definen la fecha de inicio y definen la fecha de finalización del proyecto y que no tienen tiempo de holgura, tienen un tiempo de holgura cero. Por el contrario, las rutas no críticas o las actividades de rutas no críticas tienen un tiempo de inactividad que es justamente la holgura, que es la cantidad de tiempo en la que puede retrasarse esa actividad sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Esto, por supuesto, pues nos da un margen de maniobra en el cual podemos jugar con esas actividades y no impactar el cronograma completo del proyecto. Y número 4, cada actividad en la ruta crítica es crítica. La palabra crítica en este contexto no tiene nada que ver con la importancia de estas tareas en el plan del proyecto, sino que se refiere a cómo su programación, la programación de esas actividades o la evolución de esas actividades nos va a afectar la fecha de finalización del proyecto. Ahora, debemos recordar que después de completar una actividad o después de completar una tarea que está en la ruta crítica, ya esta actividad no se vuelve parte de la ruta crítica, ¿no? O ya no se vuelve crítica en este contexto, porque una vez terminada dentro de su tiempo, ya no afectará la fecha de finalización del plan. Ahora, esto es todo el webinar. Ha sido un ejercicio muy sencillo, un ejercicio que puedes volver a revisar y una vez que te sientas listo y que estés listo, empezar a aplicar este método en tus proyectos y te aseguro que tan solo el hecho de tener visibilidad de cuáles son tus dependencias, cuáles son las algunas de tus actividades, cuáles son las actividades críticas que impactan el cronograma de tu proyecto, si esas se desvían, te va a ayudar muchísimo a optimizar los recursos, a entregar el proyecto en tiempo y a sobre todo a hacer un trabajo eficiente. Porque Project Management no nada más es trabajar duro y trabajar mucho y trabajar largas horas, sino es trabajar de forma inteligente en aquello que realmente tiene un impacto en nuestro proyecto, en aquello que realmente es prioritario. Y bueno, vamos a tener un siguiente, ahora no curso, ahora no webinar, ahora va a ser un curso intensivo, un curso para principiantes o para personas que no están en el área de gestión de proyectos o que están en el área de gestión de proyectos, pero quieren reforzar bases, fundamentos para aplicar técnicas como estas tan avanzadas y muchísimas más en términos de riesgos, en términos de probabilidades, de estimaciones, de alcance, de cronogramas, etcétera, etcétera, y sobre todo manejo de stakeholders. Entonces, nuestro evento ya está publicado, les dejo la liga para que se puedan registrar, lo puedan ver, lo puedan compartir y me encantaría verlos ahí. Está también el correo
de PMO Rocks, pero también el mío es betsua@PMO Rocks y me pueden escribir si tienen alguna duda en la aplicación de este método o si tienen algún comentario. Me encantaría saber si les ha funcionado en proyectos y ayudarles para implementar este proyecto que tiene un impacto gigantesco. Es muy sencillo y de verdad que en estos proyectos que son críticos o en estos proyectos que tienen cierto nivel de complejidad, los deberíamos adoptar. Y con la práctica, hacer este ejercicio se vuelve muy fácil. Entonces, nos vemos pronto en nuestro curso y en los siguientes webinars. Hasta luego, gracias.